Bueno, aquí tengo elegida ya mi piedra. Vamos a trazar el área donde va a estar la grieta, que más que grieta la vamos a convertir en una abertura en la piedra. Utilizamos un liner o un pincel fino que nos permite hacer trazos lo suficientemente finos como para marcar algunas fisuras alrededor de la grieta. Las fisuras aportan más naturalidad. Luego que tenemos ya trazada la abertura, con un pincel un poco más ancho vamos a rellenar toda la cavidad de negro. Yo en realidad seguí trabajando con el mismo pincel por pereza de no buscar otro. En este punto no me hagan caso. Aquí aplicaría aquel refrán de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. No, ustedes búsquense un pincel más ancho, así van más rápido. Bueno, ya tenemos la totalidad de la cavidad pintada. Ahora vamos con las fisuras laterales. Estas fisuras son el alma del trabajo. Es lo que realmente da esa sensación de paredes rotas, paredes levantadas, como que algo hubiera empujado de adentro hacia afuera y hubiera roto la pared de la piedra. Para que sean creíbles hay que marcarlas de mayor a menor, por eso acá sí o sí usar un liner de punta fina, de manera que nos permita terminar las grietas en un trazo bien fino. Créanme que no es un detalle menor, porque si estas fisuras terminan con una punta cuadrada, redonda, en forma abrupta, le quita naturalidad, ya no son creíbles. De paso vamos marcando como si algunos fragmentos de la piedra se hubieran desprendido del resto y quedaran separados. Bien, ahora es cuando empezamos a aplicar los trucos de la luz. Tenemos que lograr que esto se levante de la sensación de levantarse de la piedra o doblarse hacia afuera. Para esto vamos a iluminar los bordes. Ya hemos seleccionado que la luz va a incidir sobre este borde, sobre estos filos de la piedra, y del lado contrario luz en las caras. Entonces lo que hacemos a continuación es con un liner de acrílico blanco le vamos pasando a todos los bordes que hemos dejado delimitados por el negro y logramos un doble propósito. Aportamos luz, dando a entender que en esos bordes golpea la luz efectivamente, y además damos la sensación de que esas piedras tienen un espesor que va a ser el que le demos con la pintura blanca. En este punto no difiere de cualquier otra pintura. Una vez que hemos determinado desde dónde va a venir la luz, entonces tenemos que respetar esto en todos los sentidos, tanto en los puntos donde golpea la luz como en las zonas donde se va a producir sombra. En el lado opuesto a la grieta podemos a algunas de las piedritas o fragmentos de piedra podemos también agregarle este borde blanco para dar la sensación de que esas piedras están inclinadas en el ángulo opuesto al que deberían estar. Vamos a intensificar un poco más el blanco, ya que necesitamos un impacto de luz fuerte para poder lograr el efecto que queremos. Quizá ustedes se estén preguntando, ¿y para qué me sirve pintar una grieta? Bueno, es que justamente lo interesante de esto es que podemos de esa grieta hacer salir ya sea una planta, un insecto, es decir, queda librado a la imaginación, a la creatividad de cada uno. Es una herramienta más. Sobre estos bordes blancos, luego vamos a aplicar una veladura, acrílico diluido, pero recordemos que necesitamos mucha intensidad de luz. Por eso es importante repasar todos los bordes hasta asegurarnos que tenemos un blanco fuerte. A continuación lo que hacemos es repasar con negro todas las zonas en donde el blanco pudiera haberse escapado. Necesitamos bordes bien definidos. Y esto no es un detalle menor, porque el realismo de la pintura en gran parte va a depender de la buena definición de los bordes. Bien, a continuación lo que sigue es siempre recordando, teniendo en cuenta desde dónde está incidiendo la luz, vamos a determinar las zonas en donde se producen sombras por el supuesto levantamiento de la piedra, donde tenemos zonas donde la luz pega también en el lado opuesto, y por detrás de los bordes iluminados obviamente vamos a tener sombra. Vamos entonces con esas sombras. Siempre trabajamos, como he dicho en otras oportunidades, con el acrílico diluido. Vamos trazando una primera capa de sombra para luego ir reforzándola. La vamos a ir intensificando después, pero nunca a dar todo el tono de golpe,
porque a veces después puede ser complicado para corregir. En cambio, si trabajamos con una veladura, con un acrílico diluido en estado tinta, es mucho más fácil el difuminado para lograr un efecto más natural. Y vamos trabajando siempre oscureciendo más la parte que está más cerca del borde blanco y vamos degradando hacia atrás, de manera que las últimas pinceladas se fundan con el tono natural de la piedra. Una vez seco la primera capa, reforzamos un poco más. Si dejamos secar nos permite ver realmente cuánto hemos pintado, porque cuando el agua se seca deja ver el color real. Siempre tenemos que controlar esto, porque la piedra al mojarse, así la mojemos con agua sola, se va a oscurecer y eso nos puede jugar una mala pasada. Entonces siempre conviene dejar secar y ahí vamos a ver la intensidad real de lo que hemos pintado. Bueno amigos, vamos a acelerar un poquito el video porque tenemos que continuar después con el otro lado, que es donde vamos a tener que aplicar luz. Recordemos que si se produce ese borde iluminado en las piedras del otro lado, vamos a tener por consecuencia en el lado opuesto iluminación, para representar ese levantamiento virtual, que es obviamente parte del truco 3D. Entonces vamos aplicando siempre diluido el acrílico para minimizar la posibilidad de cometer errores. Siempre es más difícil corregir que aplicar el color de a poco. Concluido esto, lo que voy a hacer es, con un poco de siena natural bien diluido, voy a ir aplicando sobre el blanco que había pintado previamente. Como siempre digo, para que el blanco no quede puro, para que no quede agrisado, le vamos dando esa tonalidad con el siena para tratar de equipararlo al tono general de la piedra. Y así vamos completando la iluminación de este sector. Lo que voy a hacer ahora, antes de continuar dando la tonalidad siena en el borde de las piedras y aprovechando que el acrílico ya está bien seco, lo que voy a hacer es reforzar un poquito la sombra. Voy a acentuar un poco la sombra en estos sectores para incrementar el efecto de levantamiento de las piedras, que eso contribuye a dar más volumen a todo el conjunto. Y aquí es donde tenemos que hacer andar nuestra imaginación. Tenemos que figurarnos cómo se verían esas piedras si estuvieran arqueadas hacia arriba, estuvieran levantadas. Y aquí es donde tenemos que poner toda nuestra capacidad de observación al servicio del realismo. Ya vamos terminando con esto de las sombras y lo siguiente será aplicar la veladura color siena en el borde de las piedras. El borde que ya teníamos previamente con blanco, ahora le vamos a aplicar acrílico diluido o tinta para darle esa tonalidad siena. No queremos dejar el blanco puro porque no va a quedar muy bien, va a quedar medio agrisado. Nosotros lo que queremos es luz, y siempre cuidando de reproducir la tonalidad general de toda la piedra. Si ustedes en algún momento deciden hacer este ejercicio, se van a dar cuenta que con un toque, por sutil que sea, en la veladura, es más que suficiente para lograr el objetivo de quitar el gris del blanco y mantener esa luz. Repasamos un poco las caras que reciben iluminación y esto ya va tomando forma. Y bueno gente, quedaría por repasar un poquito las fisuras. Vamos a acentuar un poquito para asegurarnos de que quede bien definido. Esas áreas que tienen que estar oscuras son muy importantes para diferenciar bien lo que es el hueco virtual del resto de la piedra. Bien, espero que este ejercicio les guste, les sirva. Aquí les voy a dejar al final algunos trabajos que he hecho en donde aplico precisamente este tipo de fisura o grieta. Aquí tenemos unas frutillas emergiendo de una grieta en la piedra, una guitarra está como atrapada por la piedra, y estas plantas que no sé cuál será el nombre que recibe en cada región o en cada país, pero aquí en Argentina le decimos campanilla. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado y sobre todo si te ha sido útil, te invito a suscribirte, darme un like, por qué no compartir con tus amigos y muy importante, comentar, porque de esa manera yo puedo saber cuáles son los problemas que necesitas resolver. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.